Pascual Saturio nació en Malagón, municipio de la provincia de Ciudad Real, el 18 de noviembre de 1956, en el seno de una familia de 4 hermanos, siendo el mayor de ellos. Cursó en su pueblo natal, que lleva a gala ser la tercera fundación de Santa Teresa de Jesús, los estudios primarios y en el Colegio Virgen del Carmen el bachillerato, terminando en 1976 el COU y haciendo en el curso siguiente el primer año de Geografía e Historia en el Colegio Universitario de Ciudad Real. Ese mismo año conoció a los dominicos y participó en la convivencia vocacional que entonces celebraba la provincia dominicana de Andalucía en Almagro, Ciudad Real, por ser sede del noviciado de esta provincia. Ingresó en la orden en septiembre de 1977, recibiendo el hábito en ese mismo mes y profesó el 18 de septiembre de 1978, pasando a Sevilla, al convento de Santo Tomás, para comenzar los estudios eclesiásticos en el Centro de Estudios Teológicos que creara el cardenal Bueno Monreal. Profesó solemne en septiembre de 1981 y, terminados los estudios de Filosofía y Teología, con el grado de bachillerato en Teología, fue ordenado sacerdote por el arzobispo Carlos Amigo Vallejo en Sevilla el 4 de mayo de 1985. Fue enviado a la parroquia de San Bernabé, en el barrio de Vallecas, en Madrid, y durante 2 años completó los estudios en la especialidad de moral, hasta que en el curso 1987-1988 regresó durante un año a la parroquia de San Jacinto, en Sevilla, desde donde en septiembre de 1988 fue asignado al convento de Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo de Cádiz, donde reside actualmente. Desde la llegada a esta ciudad y hasta el año 2002 fue profesor de religión en el Instituto Rafael Alberti, en la barriada de La Paz, compaginando este trabajo con la atención al santuario de la patrona y en el servicio de predicación en Cádiz y en aquellos lugares de Andalucía donde ha podido acudir. Ha vivido en los servicios de procurador y de prior del convento la transformación total de este edificio, muy degradado hasta que a partir del año 1990 se comenzó su resanación. Y a él le ha correspondido por encargo de su provincia religiosa la adaptación del mismo para casa de mayores y enfermos, que es el destino que hoy tiene. Como todo dominico, Fray Pascual Saturio ha procurado anunciar la palabra por todos los medios posibles, siendo sobre todo el campo de la religiosidad popular y el de las hermandades y cofradías, así como el de los centros educativos de su campo habitual. Ha predicado cientos de triduos, quinarios y novenas en toda la diócesis de Cádiz y Ceuta, así como en la de Cáceres y Jaén. Ha dado decenas de retiros a las religiosas y a los grupos de oración de apostolado. Ha presidido decenas de celebraciones de primeras comuniones, cientos de celebraciones del matrimonio, y en esa misma línea de hacer llegar la palabra a todos los ámbitos, ha colaborado también siempre que ha podido en el Diario de Cádiz y en los otros medios de comunicación. Con la que entonces era Junta de Gobierno de esta sacramental hermandad de la Sagrada Cena, participó en la creación de diálogos con el Señor. Ha sido el pregonero de la Virgen del Rosario y el pregonero de la Semana Santa de Cádiz, de Vejer y de Puerto Serrano. Ha pregonado también al Santísimo Sacramento en la Real Congregación de la Vela, la Inmaculada en el Colegio de la Salle Mirandilla, la Navidad en la Asociación de Belenistas de Cádiz, la Virgen de la Caridad de la Hermandad de las Penas, la de los Dolores del Descendimiento, la del Patrocinio de la Hermandad del Prendimiento, así como el pregón de María Auxiliadora y el primer pregón de la Juventud Cofrade. Luego, a continuación, la presencia de nuestro pregonero para proceder a besar la reliquia del Santo Lirum Crucis antes de su exaltación.
pascual. Suya es la palabra. Esta tarde, si pudieras levantar un instante tus ojos, bajarlos un instante tus ojos, madre, y dejar que esta tarde y entre nosotros se volviera a producir aquel milagro que el bueno del padre Cue contaba de ti en Sevilla, a nosotros nos alegrarías mucho. Decía el padre Cue que allí te vieron llorar como nosotros y que pasando a tu lado te dijeron: guapa, y tú levantaste los ojos y agradecida sonreíste, y por eso allí ríes y lloras al mismo tiempo. Nosotros también queremos esta tarde decirte: bendita seas, muchas felicidades por tu nacimiento, muchas gracias por haber nacido. Déjanos que te felicitemos también en este mes de septiembre como lo hicimos en enero, porque nos mostraste a Jesús en Belén, y como lo hicimos en febrero porque lo presentaste en el templo, como repetimos en marzo porque te oímos decir que sí a lo que Dios te pedía. Déjanos que te felicitemos porque te vimos llorar por nosotros en abril y entonces te felicitamos por la resurrección de tu Hijo. También te felicitamos en mayo porque te contemplamos rodeada de flores y en medio de todas tú la azucena. En junio, porque ibas delante del cuerpo de tu Hijo, que todo lo que de hombre tiene ha sido por ti y es de ti, y es de tu carne pura y de tu sangre de madre. Te felicitamos hoy, como lo hicimos en julio, cuando llena de cariño te vimos cubriendo la tierra y el mar y el purgatorio con tu escapulario. En agosto te aplaudimos porque los ángeles te llevaron al cielo. Hoy, 8 de septiembre, porque has nacido. Y el día 12 te llamaremos como tus padres, María. Las 5 letras que se intercambian perfectamente con las de madre. Y el día 15 de este mes serás otra vez portadora de tu Hijo muerto en tus brazos. En octubre volveremos a felicitarte de nuevo porque los nardos más cuajados hablarán de tu nombre entre nosotros y cogeremos con fuerza el arma de un cristiano que es el rosario, como te llamamos en todas las batallas. En noviembre serás palma en los maremotos y consuelo en todos los cementerios. En diciembre te veremos pura y sin mancha como el sueño de Dios. Todo es tuyo, madre mía. Todos los días del año son tuyos, como tuya es esta cofradía. Tuyos los que estamos aquí y tuyo quien en nombre de los hermanos te felicita en el día de tu nacimiento, cuando de una estrella que eres tú nació el sol que es tu Hijo. Muchas felicidades, madre, todos tuyos. A este encuentro con vosotros, mis queridos hermanos y hermanas, le he estado dando muchas vueltas desde el principio, porque no sabía cómo titularlo, ni tampoco sabía cómo plantearlo, y me daba mucho miedo dejar pasar esta oportunidad sin encontrar las palabras adecuadas para hablar de la cruz del Señor. Decir así a bote pronto, pregón de exaltación de la cruz, me resultaba muy chocante, porque la cruz es de aquellos instrumentos que no debieron inventarse nunca. Exaltar la cruz por ella misma y por sí sola es un disparate. Tampoco me gustaba exaltación de la Santa Cruz, porque al hilo del instrumento, que son 2 leños cruzados, cruz se llama también a todo aquel problema que nos sobrepasa, que nos desborda y que nos hunde, por lo menos de momento. La cruz no se puede exaltar, porque el sufrimiento de cada persona forma parte de su intimidad, y no está bien hablar del dolor de los demás si no lo has experimentado, porque no lo vas a hacer bien. Cruz santa no hay más que una, y es porque ha dejado de ser leño,
ha dejado de ser drama y se ha convertido en árbol de amor. Las demás cruces más vale ni nombrarlas. Oye, no me cuadraba tampoco lo de exaltación de la Santa Cruz. ¿Y si a este encuentro de hermanos para mirar a Jesús le llamáramos contemplación de la cruz o lección de la cruz o también el altar de la cruz? No son términos cofrades. Eso no les va a gustar. Eso va a parecer más un sermón para el 14 de septiembre o el 3 de octubre, pero no un pregón. Yo sé que cuento con vuestra confianza y no me gustaría dejar de cumplir ninguna de vuestras expectativas. Y os tengo que agradecer de todo corazón que pensarais en mí para este que es un acto de hermandad que está llamado a ser una exaltación de todo lo que alrededor del Santísimo Cristo de la Veracruz y de Nuestra Señora del Mayor Dolor habéis vivido desde niños y habéis heredado de vuestros mayores. La ventaja de nuestras cofradías es que tienen historia y cada uno de nosotros forma parte de esa historia en el que cada presente acumula todo lo de ayer y se abre al futuro con el deseo de prolongarlo. Así que abrir vuestra historia, la de ayer y la de hoy y la de mañana, a otros, a mí en este caso, es también señal de confianza, de acogida, de fraternidad, que os tengo que agradecer doblemente porque estos son los gestos de los cristianos y el que más falta hace en este mundo y en este tiempo. Por eso, de todas las posibilidades me he quedado con esta. Yo voy a hablar de vosotros y de mí en la Veracruz. Lo que queremos ser, lo que ya somos y lo que le podíamos aportar a los demás cofrades de San Fernando desde nuestra hermandad. Hablar de nosotros es que es más fácil, es menos abstracto, menos rebuscado. El pregón va a buscar hilos de comunión y de comunicación con cada uno de los que estamos aquí. Hablar de nosotros y de nuestra cruz, yo creo que es hablar de la Veracruz sobre las que descansa el Señor. Nosotros somos su cruz, para lo bueno su cruz, y se duerme en ella cada día dejándonos hacer mientras Él descansa. Para lo malo su cruz también, y se tiene que despertar y añadir a sus 7 palabras alguna más de queja y de dolor. Para lo grande, su cruz somos nosotros, porque no quiere hacer nada si no estamos. Es más, prefiere que parezca que somos nosotros los que lo hacemos todo, aunque el crucificado en esta cruz es Él. Y para lo pequeño también somos de su cruz, somos parte de la misma. Le alegramos y le hacemos sufrir. La cruz le hace más cercano a nosotros y a nosotros nos quita así el miedo que pudiera darnos Dios. Como está en la cruz, es más sencillo llamarle Señor, tocarle, abrazarle, quererle. Por eso a nuestro encuentro le he puesto este título: Pregón para exaltar la cruz del Señor. Gracias, amigos, de todo corazón, porque me habéis dado esta oportunidad y me habéis dejado hablar de cruz en medio de la Veracruz de este San Fernando de todos. Muy querido hermano en el sacerdocio, director espiritual de esta hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz y de Nuestra Señora del Mayor Dolor de esta ciudad de San Fernando. Muy querido hermano mayor y junta de gobierno de esta corporación nazarena, que lleva en su historia la de ser depositaria de la joya que es la imagen del Señor de la Veracruz, la más antigua de las que contemplamos en la isla. Muy queridos hermanos y amigos, que también desde las otras corporaciones de gloria y de penitencia os habéis hecho presente y habéis aceptado la invitación para acudir a este pregón. Amigos, hermanos todos. Dicen que fueron los asirios y luego los persas los que empezaron a utilizar para torturar y matar a los que nosotros llamamos los criminales, lo que uno de los historiadores de entonces, Justo Livio, llamaba la cruz simple, una estaca clavada en el suelo a la que se fijaba al reo con una doble intención,
Primero, que lo vieran todos, para que todos se escarmentaran, y la segunda, que él se sintiera humillado hasta la peor de las humillaciones, que es la de ser expuesto delante de los ojos de los demás. Aquello fue 6 siglos antes del nacimiento del Señor. Alejandro Magno, en el siglo IV antes de Cristo, copió el sistema y lo introdujo en los países del Mediterráneo, llegando a crucificar a los 2000 supervivientes que encontró tras el asedio a la ciudad fenicia de Tiro, y cuentan que llegó a crucificar a Calístenes, su historiador oficial, por discutirle sobre la conveniencia de una ceremonia de adoración hecha al estilo persa, porque también la cruz tiene mucho de furia y de ira sin razón. Los fenicios y los cartagineses fueron los que llevaron la crucifixión a Roma en el siglo II antes y durante las guerras púnicas. Los judíos, sin embargo, aunque en el libro del Deuteronomio se habla de maldito el que cuelga de un árbol, prohibieron por ley la crucifixión. En nuestra nación, en la ciudad de Cartago Nova, se estableció la crucifixión como pena para los generales que sufrieran una gran derrota. Bajo la práctica penal de los romanos y según su código de derecho, la crucifixión se reservaba para los esclavos, para la gente de las provincias y para los criminales más odiados. La víctima crucificada, hombre o mujer, era desnudada por completo antes de ser clavada en la cruz, que por eso se entendía que la crucifixión era el modo más vergonzante de morir. Hubo también muchas crucificadas. Cada vez que había que ejecutar a alguien, se organizaba un piquete, 4 soldados y un centurión. A los soldados se les concedían los bienes y la ropa de la víctima como parte de su salario. Hubo crucifixiones masivas, como la que siguió a la revuelta de Espartaco en el 73 a.C., o en las guerras civiles de los siglos I y II antes del Redentor, o en la destrucción de Jerusalén en el 70 antes del Salvador, en donde la furia de los romanos les llevó a llenar las murallas de Jerusalén de crucificados en la pared. La cruz y las cruces como invento se fueron completando con el paso del tiempo, y así se empezó a llamar crucifixión a la práctica de empalar atados o clavados a un solo leño a los reos, y también crucifixión a aquellas otras formas más sofisticadas de travesaños y de piezas. Y aquel invento que iban mejorando unos y otros, le añadieron los clavos para fijar mejor al que así era maltratado, evitando además que pudiera escapar del palo sobre el que había sido colocado. Y los mismos romanos, heredando esta salvaje costumbre, la fueron haciendo más civilina. La meta de la crucifixión no era solo matar al criminal, era mutilar y deshonrar el cuerpo de aquella persona. En aquellas culturas antiguas, el control sobre el propio cuerpo y la belleza del cuerpo eran importantísimos. Los gimnasios y las termas dan buena cuenta de aquella mentalidad. Al crucificado se le quitaba su honra, deshonrando su cuerpo. Como toda muerte honorable requería además un entierro, estos dejaban los cuerpos en la cruz para que las aves y las alimañas acabaran con ellos para que el ultraje fuera mayor. Y así, unas veces la humillación del reo, otras veces el dolor que se le provocaba, otras veces el engaño del escarmiento público, hicieron de la cruz el árbol de las desdichas. Fueron ellos los que al primer palo clavado en el suelo le añadieron uno horizontal, a la manera de una tau griega, y Tácito refiere que a las afueras de Roma crearon un lugar específico para ejecutar crucificando a los reos, en las afueras de las puertas de Esquilino. El caso es que, arqueológicamente, quedan muy pocos testimonios de los crucificados, quizá porque
en este gusto por ver el sufrimiento de los demás y por guardarlo como recuerdo, dicen algunos que a veces los clavos los recogían creyendo que eran talismanes y amuletos de fortunas y de buenas suertes. Hasta Séneca refiere el espectáculo espantoso diciendo que algunos se esforzaban en soltarse de sus cruces, a la que cada uno estaba clavado de sus manos, llegando algunos de ellos hasta escupir sobre los espectadores desde sus propios patíbulos. Y es que tampoco faltaban ni faltan los que siguen provocando y a los que les gusta acercarse a los árboles caídos para hacer de ellos más leñas. Los que han querido ayudarnos a entender cómo era la crucifixión de una persona han ido desarrollando todo un muestrario de posibilidades para explicarnos dónde se les clavaba, si en las palmas de las manos, en las muñecas o en el espacio intermedio entre la palma y las muñecas, si antes de clavarles las manos los ataban a la cruz o si los fijaban sujetándolos a la fuerza, si había o no había una ménsula o un superaneum sobre el que descansaban los pies para librar las manos del peso del cuerpo. Nos han explicado desde muchos ángulos cómo las causas de la muerte de los crucificados iban desde la asfixia hasta una infección generalizada por las heridas causadas, como otras veces podían conjugarse para que el reo muriera, la deshidratación, la insolación y hasta el paro cardíaco. ¿Para qué cansaros más de escribiros el horror de los hombres y la malicia que nos acompaña como nuestro pecado original, si nosotros los españoles somos los inventores del garrote vil para desnucar a una persona, los ingleses los promotores de la horca y los franceses los de la guillotina? Y de cuando en cuando nos siguen sorprendiendo los estados americanos, que siguen intentando matar a los hombres con procesamientos de medicinas y de inyecciones cada vez más sofisticadas. Sabéis como yo que todavía hoy en Arabia Saudí, en el 2013, se dispuso que un ladrón fuera crucificado durante 3 días y que en la década del 2000 se han seguido crucificando a algunos, incluso decapitándolos antes. En el Sudán hubo varios casos de crucifixión de sacerdotes cristianos, tal como se informó a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1994 por los obispos de aquella nación. Y en este país, en esa interpretación del Corán, en donde el Corán se interpreta de la forma más estricta, todavía en el 2002 hubo 88 personas condenadas a la cruz. En Yemen, para algunos criminales se sigue utilizando la cruz si son condenados a muerte. Durante la Primera Guerra Mundial existieron muchos rumores de que soldados alemanes crucificaron a un canadiense en un árbol con las bayonetas o los cuchillos de su combate. Y en el esclarecimiento de los rumores se ha estado trabajando hasta dar con aquel con el que se ensañaron aquellos compañeros. Y en la Segunda Guerra Mundial, en el campo de concentración de Dachau, a los homosexuales y a los testigos de Jehová se descolgaron de los postes con las manos atadas en la espalda y cabeza abajo, agonizantes durante varias horas. Si en este momento me preguntarais cuáles han sido los crucificados más famosos, que mira también qué fama la de las crucifixiones, os resumiría la respuesta diciendo que la más aparatosa de la antigüedad fue la de la revuelta de los esclavos cuando Espartaco, entre los años 73 y 71 a.C., donde cerca de 120.000 hombres se rebelaron contra el imperio y su opresión. Para sofocar aquella revuelta se crucificaron a más de 6.000, colocándolos en una hilera de 200 kilómetros entre Capua y Roma, para avisar a los que pudieran intentar otras escapadas. En el 62 después de Cristo, según los testimonios, San Pedro, fue crucificado boca abajo en Roma en la persecución decretada por Nerón. En el Evangelio de Juan, el Maestro le anunció su muerte. En verdad,
En verdad te digo, Pedro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás las manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras ir. El 5 de febrero de 1597, en la colina de Nagasaki, un grupo de cristianos, sacerdotes y seglares, japoneses unos y extranjeros otros, fueron crucificados como fruto de aquella persecución decretada contra los cristianos. En Ucrania, en 1920, en las puertas de la catedral de Sebastopol, fue crucificado también, cabeza abajo, el arzobispo Joaquín. Una historia, ya lo veis, larga, cruenta, en la que se vuelca todo lo malo de los hombres y en la que se lee con facilidad todo el odio que somos capaces de amontonar y la crueldad que algunas veces somos capaces de desarrollar contra nuestros propios semejantes. Pero la historia, la que escribimos con mayúsculas porque se refiere al camino de los hombres, generación tras generación, y la que escribimos con minúscula porque es la pequeña parte que recorremos cada uno de nosotros, la cambió un Viernes Santo, que por eso desde entonces se llama así, Viernes Santo. Aquel día era víspera del 14 de Nisán, la luna de Parexé, que es la cuarta luna llena del año, la Pascua de los judíos. Ley perpetua para el pueblo hebreo, para recordar la salida de la esclavitud y el paso del Mar Rojo. La Pascua coincidía aquel año con un sábado, y por eso el día 14 se hacía más grande y más solemne. Al atardecer del jueves, había el Señor celebrado anticipadamente esa Pascua en una cena memorable en la que, para perpetuar su pasión salvadora, instituyó la Eucaristía. Y detenido, cuando la oración de la noche se hacía más desgarradora, pasó horas interminables de aquella noche del jueves al viernes en las mazmorras del palacio de Caifás. Temprano fue llevado ante el Sanedrín, que tenía tomada ya de antemano la decisión y que necesitaba eliminarlo cuanto antes. Y enseguida arrancaron de Poncio Pilato con un argumento falso y sin juicio ninguno que se tomara la determinación de crucificarlo, como a los peores, como a los que más había que humillar, como a los que quieren quitar la honra negándoles hasta la sepultura. Y en el patio de la Torre Antonia, azotado y herido lamentablemente, Jesús abrazó la cruz. En muchas de nuestras casas siguen estando las imágenes del niño Jesús, unas veces midiendo su cuerpecillo con la cruz, otras veces dejándose caer sobre ella para medirla en su tamaño. Y eran muy frecuentes, ¿os acordáis?, aquellas láminas de la Sagrada Familia en la que en el taller de José Jesús hacía una cruz, aprendiendo así el oficio de carpintero como primer aprendiz de su padre Nutricio. Sería así, porque lo vamos a poner en duda, pero aquellas cosas de niño no le impresionaron tanto como sentir ahora sobre sus hombros y en sus brazos el peso de aquel leño que iba a ser su cruz, y que era igual a todas las cruces de todos los crucificados. No solo cargaba su cruz, cargaba la cruz. ¡Qué bien dicha y qué impresionante es esa primera estación de nuestro Vía Crucis! Jesús carga con la cruz, porque al tomar aquella cruz, tomaba en sus manos y en sus hombros las cruces de todos, todas, hasta las de aquellas crucifixiones masivas y horripilantes, y todas las de después, todas también, hasta la de 1920 en Ucrania, y hasta las de ayer en aquellos países en donde a los hombres se les sigue crucificando. Y al tomar la cruz, aquel árbol empezó a reverdecer, porque lo que hasta entonces había sido un patíbulo de soledad y de abandono, ahora tenía a un Dios que se colocaba detrás y delante del reo. Desde que Jesús tomó su cruz,
todas las cruces tienen compañía y ya no hay crucificados solos, todas tienen a Dios con ellos y Dios se hace presente en todas sus cruces. El primer encuentro de Jesús con la cruz fue un abrazo de solidaridad. Ya no hay cruz que no tenga Cristo, ni hay Cristo que no tenga una cruz. Son inseparables. Por eso, en esta oración tan de los españoles, que compuso Damián de Vegas, aquel salmantino que afincado en Toledo publicó su obra Poesía Cristiana, Moral y Divina en 1590, expresó mejor que nadie este abrazo de mi cruz que yo le pido ahora le dé el Señor. Estate, Señor, conmigo, siempre, sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo, porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía donde tú vayas, Jesús, porque bien sé que eres tú la vida del alma mía. Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso, más que a la muerte, temo, Señor, tu partida, y quiero perder la vida 1000 veces más que perderte, pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo, cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Pero hay más, amigos míos. La cruz, desde que Jesús la abrazó, es también un pliego de descarga de todas las denuncias. Al llevarle el inocente por antonomasia, ha hecho inocentes como él a todos los hombres cargados de cruces. Su inocencia ha librado de la culpa a todos los culpables. El pecado de todos lo ha recogido en su propia vida y se ha hecho como aquel cordero que se enviaba al desierto después de haber confesado sobre él el pecado de Israel. Este es el misterio de la redención. Abrazando la cruz y cargando con ella, ha quitado la condena que todos merecíamos y la ha hecho suya. Ahora es como si el merecedor de todos los castigos fuera él. Se ha hecho pliego de descarga de todos los que merecíamos cargar con la cruz, y llevándola ha logrado que todos miremos a todos los reos del mundo con ojos de misericordia. ¿Recordáis, cómo no, aquel poema largo de Gabriel y Galán, el maestro salmantino y abulense tan dado a cantar las cosas de la gente del campo y de la España de los pueblos? Con qué finura, al relatar aquella pedrada que un niño que nunca había visto el paso de la flagelación del Señor, conmovido por la inocencia de Jesús y viendo cómo era maltratado, se llenó de rabia ante la injusticia y reaccionó como el niño sabía ante aquella, haciendo justicia a su manera. Cristo es el que desde la cruz ha librado y ha hecho inocentes a todos los culpables. ¿Cuántas veces he llorado recordando la grandeza de aquel hecho inusitado que una sublime nobleza inspiróle a un pecho honrado? La procesión se movía con honda calma doliente. Qué triste el sol se ponía, cómo lloraba la gente, cómo Jesús se afligía. Qué voces tan plañideras el miserere cantaban, qué luces que no alumbraban tras de las verdes vidrieras de los faroles brillaban. Y aquel sayón inhumano que al dulce Jesús seguía con el látigo en la mano, qué feroz cara tenía, qué corazón tan villano. La escena a un tigre ablandara, iba a caer el cordero y aquel negro monstruo fiero iba a cruzarle la cara con el látigo de acero. Mas un travieso aldeano, una precoz criatura de corazón noble y sano, y alma tan grande y tan pura como el cielo castellano, rapazuelo generoso, que al mirarla silencioso sintió la trágica escena que le dejó el alma llena de hondo rencor doloroso, se sublimó de repente, se separó de la gente, cogió un guijarro redondo, miróla al sayón de frente con ojos de orio muy hondo, paróse ante la escultura, apretó la dentadura, aseguróse en los pies,
midió continuo la altura, tendió el brazo de través, zumbó el proyectil terrible, sonó un golpe indefinible y del infame sayón cayó brotando la horrible cabezota de cartón. Los fieles, alborotados por el terrible suceso, cercaron al niño airados, preguntándole admirados: ¿por qué? ¿Por qué has hecho eso? Y él contestaba agresivo, con voz de aquellas que llegan de un alma muy a lo vivo: porque sí, porque le pegan sin hacer ningún motivo. Y no solo eso en la cruz. No es solo solidaridad de Dios, ni tampoco es solo perdón de Dios. La cruz, desde que Jesús estuvo en ella, es árbol de la vida. Aquí no hay engaño como en el árbol del paraíso. Aquí no hay más que entrega y amor. Y el amor ha hecho que en todas las cruces el odio y la venganza queden vencidos por aquel que en ella, clamando perdón, prometiendo el cielo, entregando como madre de los hombres a su madre, que desde entonces es tan nuestra como suya, y pidiendo al Padre que recogiera su espíritu entregado hasta ese extremo, se ha convertido en camino de vida y fuente en la que se bebe el agua que quita la sed, en escuela en la que se aprende a vivir, en la que se sueña con la vida eterna, en la que se puede estar si es ese mismo amor el que mueve la cruz de cada uno de los que en ella de tantas maneras estamos crucificados. Por eso tampoco nadie como don José María Pemán, el nuestro, colocado aquel Viernes Santo de 1923 ante el Cristo de la Buena Muerte, que ahora como gracia de Dios puedo contemplar cada día y cada hora en mi propio altar y en el silencio de mi convento, explicó con maestría inigualable cómo la cruz es árbol de vida y maestra del vivir. Lo dijo así y así se lo decimos nosotros al Señor. Por eso, a tus pies postrado, por tus dolores heridos de un dolor desconsolado, ante tu imagen vencido y ante tu cruz humillado, siento unas ansias fogosas de abrazarte y bendecirte, y ante tus plantas piadosas quiero decirte mil cosas que no sé cómo decirte. Frente querida de amor, te rindes de sufrimiento sobre el pecho del Señor, como los lirios que en flor tronchan al paso los vientos. Brazos rígidos y yertos por 3 garfios traspasados, que aquí estáis por mis pecados, para recibirme abiertos, para esperarme clavados. Cuerpo llagado de amores, yo te adoro y yo te sigo. Yo, Señor de los señores, quiero partir tus dolores subiendo a la cruz contigo. Quiero en la vida seguirte y por tus caminos irte alabando y bendiciendo, y bendecirte sufriendo y muriendo bendecirte. Quiero, Señor, en tu encanto tener mis sentidos presos y unido a tu cuerpo santo, mojar tu rostro con llanto, secar tu llanto con besos. Quiero en santo desvarío, besando tu rostro firio, besando tu rostro inerte, llamarte 1000 veces mío, Cristo de la Buena Muerte. Y tú, Rey de las bondades, que mueres por tu bondad, muéstrame con claridad la verdad de las verdades, que es sobre toda verdad. Que mi alma en ti prisionera vaya fuera de su centro por la vida bullanguera, que no le lleguen adentro las algazaras de afuera, que no ame la poquedad de cosas que van y vienen, que adore la austeridad de estos sentires que tienen sabores de eternidad, que no turbe mi conciencia la opinión del mundo necio, que aprenda, Señor, la ciencia de ver con indiferencia la adulación y el desprecio, que sienta una dulce herida de ansia de amor desmedida, que ame tu ciencia y tu luz, que vaya, en fin, por la vida como tú estás en la cruz, de sangre los pies cubiertos, llagadas de amor las manos, los ojos al mundo muertos y los 2 brazos abiertos para todos mis hermanos. Señor, aunque no merezco que tú escuches mi quejido por la muerte que has sufrido,
escucha lo que te ofrezco y escucha lo que te pido. A ofrecerte, Señor, vengo mi ser, mi vida, mi amor, mi alegría, mi dolor, cuanto puedo y cuanto tengo, cuanto me has dado, Señor. Y a cambio de este alma llena de amor que vengo a ofrecerte, dame una vida serena y una muerte santa y buena, Cristo de la buena muerte. El 3 de mayo del año 326, en aquella cisterna seca que había tras el Calvario, tras la curación del enfermo al que se fueron acercando los palos que allí estaban amontonados, por iniciativa del obispo Macario, abrazó Santa Elena el leño santo de la cruz. San Cirilo de Jerusalén da cuenta de ello en el año 351 y en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, en los capítulos 7 y 8, es en donde se cuenta con todo detalle la invención de la Santa Cruz, invención de la palabra latina invenio, que quiere decir descubrimiento. La buscó la fe y la fe la descubrió. Sin la fe no hubiera sido posible que tú y yo la veneráramos. No lo entienden muchos y por eso hay muchos que dudan de su invención. Le pasa a la cruz lo que le pasa a la Eucaristía. A las dos la mueve el amor y el amor es invisible, se nota, se percibe, pero no se puede ver. La cruz estaba oculta y la descubrió la fe. Sin la fe no se entiende la cruz. Pero lo del 14 de septiembre es más sorprendente aún. El año 335 se consagró la Basílica del Santo Sepulcro y allí se colocó la reliquia de la cruz que había encontrado Santa Elena. La mitad quedó en Jerusalén y la otra mitad se llevó a Roma. En la invasión de los turcos mamelucos, la caja donde se guardaba el leño santo fue robada y la llevaron a Persia. Y aquella reliquia santa no se pudo recuperar hasta el año 628. Y el 14 de septiembre del 628, para conmemorar el aniversario de la consagración de la Basílica del Sepulcro del Señor, el emperador Heraclio quiso hacer una procesión solemne, siendo él el que llevaba el leño santo. Revestido con los ornamentos de pontífice, inició la procesión. Lo acompañaba el patriarca Zacarías. Y al llegar a una de las puertas de entrada de la ciudad santa, quedó paralizado sin poder caminar. El patriarca Zacarías, que lo acompañaba, se adelantó y fue el que, acercándose, le dijo: el que murió en este leño despreció siempre los honores del mundo. Heraclio entonces, dejando la cruz a uno de los otros ayudantes, se quitó los ornamentos, se descalzó y descalzo y con el hábito de los pobres llevó la reliquia a la basílica y allí se la exaltó colgándola del centro de la cúpula. Y es que la cruz, la del Señor, también tiene mucho que ver con el amor a la pobreza. Es normal que sea así porque la cruz es expresión de la solidaridad de Dios. Estate, Señor, conmigo. Y Dios es solidario de los que más abundan en este mundo, que son los pobres. Para acercarse a la cruz hay que descalzarse y hay que sentir en el corazón el temor reverencial que sintió Moisés ante aquella zarza que ardía sin consumirse. Hermanos, nosotros somos de la vera cruz, la de verdad, la del Señor, la de los hombres. Por eso a mí me gustaría acercarme ya al final de este pregón felicitándoos y animándoos. Somos, hermanos, unos privilegiados, porque nuestra venera y nuestra enseña es la cruz del Señor. El camino para nuestra hermandad, la cruz. La puerta de nuestra hermandad, la cruz. El destino y la finalidad de nuestra hermandad es la cruz. Todo lo que se enseña, todo lo que se necesita,
todo lo que se comprende en la cruz del Señor. Su muerte fue buena muerte porque llenó de sentido todas las cruces. Somos inmensamente ricos, poseyendo una historia como la de la cruz del Señor, en la que Dios le ha dado la vuelta a las cosas de los hombres, pero somos también inmensamente responsables de lo que podamos estar haciendo con ella en nuestra cofradía. Si vosotros me lo permitís, dicho con todo el cariño del mundo, seguro que cada uno de nosotros a esta nuestra cofradía le encontramos muchos defectos. No lo hacemos bien, algo falla, se nos está yendo la gente, no quieren venir más que los que en algunos casos más vale que no vinieran. ¿Qué hacen aquí los que no tienen en su sangre sangre de la Veracruz? Algo falla. Y es que todos vemos la necesidad de refundar nuestras cofradías, de hacerlas de nuevo, empezar otra vez. Para hacerlo, yo creo que todos hemos descubierto que su ruina está llegando porque las estamos vaciando de sentido religioso. Ni los que estamos, ni los que nos ven, tienen conciencia de lo que tenemos entre las manos. La cruz del Señor no es para hacer con ella fiesta que sirva para iniciar la primavera. La cruz del Señor está hecha para que sea un estandarte al que miran todos los mordidos por las serpientes. La cruz es la señal de un modo de ser y de vivir que es de Cristo, otros Cristos, como Cristo, haciendo con nuestra vida buenas hasta las muertes y viviendo con la solidaridad de Dios y con el amor de Jesús a la pobreza y el temor reverencial de aquel que ante Él se sigue descalzando. No es difícil lo que os estoy proponiendo, hermanos míos. Hoy, sin dejarlo para mañana, tú coge tu cruz, la que tú tienes, abrázala con la fe y con el cariño con que lo hizo Santa Elena. Llévala en procesión, sabiendo que necesitas dejar las honras del mundo para llegar hasta el fin. Acércate a ella con el temor reverencial del que se descalza y verás entonces cómo la cruz del Señor empieza a ser más tuya, tú más de ella, más de la Veracruz. Tu vida la orientará el Cristo de la buena muerte. Te ayudará cada día la Señora del mayor dolor y esta será una cofradía modelo en San Fernando, porque todos verán que los que veneran la cruz es porque la llevan consigo y hacen verdad estas últimas palabras de esta exaltación. Sin cruz no hay gloria ninguna, ni con cruz eterno llanto. Santidad y cruz es una, no hay cruz que no tenga santo, ni santo sin cruz alguna. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No sé si el Padre, nuestro director espiritual, quiere dedicar algunas palabras al pregonero después de la exaltación. Bueno, la verdad, Padre Fray Pascual, nos han mantenido con el corazón en ascuas, por lo menos el mío, ¿no? Al seguirte acompañando en ese recorrido precioso, profundo, que nos ha ido enclavando poco a poco no solamente en la historia, sino sobre todo y culminando en la persona, que es el centro de nuestra fe, en Jesucristo crucificado y entendiendo nuestras cruces desde Él. Muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por el amor que has puesto en ellas y porque este pregón de ese fruto en cada uno de nosotros, sabiéndolo recibir con esa invitación que tú mismo nos has hecho a darle un abrazo a la cruz
y hacer de nuestra cruz, del Santísimo Cristo de la Vega Cruz y de nuestra hermandad un testimonio vivo ante el mundo de lo que significa el amor que Jesucristo nos tiene y tiene a cada uno de todos nosotros clavado en la cruz por nosotros. Muchas gracias y te damos el abrazo que le damos también al Señor en la cruz, te lo damos a ti también por estas palabras y por este pregón. Muchas gracias. A continuación, ruego la presencia de nuestro hermano mayor y de nuestro pregonero para hacer la entrega de un detalle. Fray Pascual, muchísimas gracias por este pregón, que yo creo que a todo el mundo le ha gustado, y como muestra hacemos entrega de un requisito presente, que se lo mire pues que se acuerde de lo que nosotros nos tenemos con muchísimo cariño. Las gracias por el poder. Y con esto queda clausurada la 37ª edición de la Exaltación de la Santa Cruz. Muchas gracias a todos.